Roberto Gómez. Gracias, señor presidente. Hay una pequeña presentación con la que queremos seguir la exposición. Entiendo que ya la va a poner en la pantalla. El asambleísta Roberto Gómez se apoyará en la proyección de unas diapositivas para sustentar su intervención. La primera cosa que les quiero comentar, señor presidente y colegas asambleístas, es que la motivación de este proyecto de ley nace justamente de escuchar testimonios y pedidos como los que hemos escuchado el día de hoy, y donde lo que se quiere hacer es simplemente corregir una ley con un proyecto de reforma muy concreto que va a resolver un problema muy concreto también. Esta comisión, la Comisión de los Trabajadores y la Seguridad Social que la aprobó era la anterior a la del mes de mayo de este año, en la cual estábamos muchísimas bancadas representadas, donde hubo un debate muy interesante sobre el proyecto y donde, hasta donde recuerdo y podemos confirmarlo, fue aprobado por unanimidad también, por lo concreto que es y por el problema muy relevante que resuelve. Básicamente, este proyecto de ley lo que busca es reafirmar el derecho de los jubilados que tienen de recibir el 100% de sus pensiones. Esto es lo único que quiere hacer este proyecto, en términos muy concretos, y que con ese derecho de recibir las pensiones se mantengan en el derecho en todos los beneficios que tenían al hacerse beneficiario de esas pensiones. Eso es lo concreto. Como antecedentes, pues tenemos la Constitución de la República, donde habla de que los derechos y las normas deberían establecer cuestiones de manera progresiva. Una ley como la que ha sido referida, de la que queremos hacer la reforma en este momento, lo que hace es restar básicamente y perjudicar a los jubilados al descontarles el 40% por el caso que sea, en este caso particular, dependiendo de su relación laboral al momento. Lo que queremos reformar es un artículo que básicamente dice que las personas que sean beneficiarias de pensiones de vejez, IES, ISFA e ISPOL, y que se reincorporen a trabajar, dejarán de recibir el 40% de su pensión. Eso es lo que queremos corregir, que reciban el 100% de la pensión, más un par de cosas más. Básicamente se pueden ver ciertas implicaciones, ¿no? Hay un desincentivo a encontrar un trabajo, más allá de que esto afecte a poquísimas personas o a muchísimas personas. No podemos nosotros hacer leyes con un concepto utilitarista, donde se va contando a cuántas personas se perjudica o beneficia para hacer o deshacer en una ley. Es una cuestión del derecho y es una cuestión de qué podemos hacer para corregir aquella norma que hoy está vigente y que perjudica. Como se mencionó por parte de una de las intervenciones, el pensionista de las Fuerzas Armadas o de la policía, hoy que debemos cuidar tanto la institucionalidad de la fuerza pública, no puede elegir si su pensión va a aportarse en el seguro en que ya se jubiló, donde tuviera un beneficio. La idea no es obligarlo a que vaya a un lugar u otro, sino que pueda elegir dónde puede ir esta pensión. Y también se dan los casos en los que un pensionista, al estar trabajando, va a uno de los hospitales del ISFA o del ISPOL y ocasionalmente tenemos los testimonios, como nos los acabamos de escuchar en este momento, se les dice que se tienen que ir a atender al hospital del IES porque tienen esa afiliación, es decir, pierden el derecho que ya adquirieron al haber cumplido un número de años, aportaciones, normas y con la ley que les permitió acceder y acogerse a la jubilación. Es básicamente lo que se quiere hacer con esta ley, es que permanezcan y se mantengan todos los beneficios de la jubilación para quien se jubile por el resto de su vida sin ningún tipo de penalización. Nada más, es mantener las cosas, no estamos agregándole cosas nuevas. Y básicamente pues también se vulneran los derechos de la seguridad social al reducir la pensión, ¿no? Y vulnera el derecho al trabajo a ser un desincentivo al trabajo, porque lo es. Más allá de que lo más importante de esta reforma que queremos implementar
es simplemente garantizarle al jubilado que goce de todos los beneficios que él pensó que iba a gozar una vez que se jubiló. Nada más. Básicamente este proyecto lo que hace es eliminar las disposiciones en las que se establece la reducción del 40%, para que toda persona que, jubilado de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, inclusive también, porque luego de escuchar a los pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía, también nos preguntamos sobre qué pasaba con los jubilados en general, ellos también tienen este problema. Un jubilado tiene que tener certeza de cuánto va a recibir, de cómo lo va a recibir, de por qué lo va a recibir y de los servicios que va a recibir. Eso es algo que aquí en la Asamblea lo hemos defendido durante varias ocasiones, cuando hemos aprobado proyectos de ley, por ejemplo, que se les paga a los jubilados de los maestros que estuvimos aquí. Se creó una comisión para esto y luego hicieron una huelga de hambre afuera hasta que volvieron a acceder. Nosotros hicimos un proyecto de ley para que se les pague. Entonces, básicamente, en el proyecto de reforma a la Seguridad Social, lo que hace es eso. En el proyecto de reforma a la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, lo que hace es sustituir un artículo donde se escribe que quienes sean beneficiarios de la pensión de retiro del ISFA y vuelvan a trabajar, seguirán recibiendo la totalidad de su pensión. Y que cuando termine la relación laboral podrán reliquidar su pensión a un valor superior si es que así fuera el caso. Por eso es que ponemos la opción de que vuelvan a aportar a la institución de la que se jubilaron. Y luego sustituir otro artículo donde lo que queremos incluir es que el beneficiario de la pensión podrá atenderse en las unidades de salud del ISFA, donde ya sabía que podía atenderse y que ocasionalmente le dicen no, usted es del IES porque volvió a trabajar a pesar de haberse jubilado de las Fuerzas Armadas y la Policía y no lo quieren atender cuando es un derecho que adquirido que tienen. Solo por si acaso lo queremos dejar establecido una vez que conocemos que hay el problema. Y en la Seguridad Social de la Policía Nacional exactamente lo mismo. Es poner un artículo que diga, sustituyendo otro, diciendo quienes sean beneficiarios de la pensión de retiro del ISPOL y vuelvan a trabajar, seguirán recibiendo la totalidad de su pensión. Pues esto es lo que es una ley concreta que lo que hace es que mantengan los beneficios los pensionistas y los jubilados. Y lo mismo en la otra sustitución que queremos hacer en un artículo, que podrán atenderse en aquellos hospitales en los cuales habrían tenido una atención particular en caso de requerirla y que no sean referidos a ningún otro en ningún caso. En consecuencia, este proyecto lo que busca es garantizarle a los jubilados, a los pensionistas, aquellos beneficios que ellos esperaban recibir una vez jubilados. Eso es lo que nosotros estamos haciendo y podemos hacer, señores asambleístas, con este proyecto de ley. Muy concretamente, muy puntualmente, después de haber escuchado a las personas que tienen un problema donde no se les da nada más que lo que les corresponde. En la comisión lo debatimos arduamente, hubo inquietudes de la comisión que fueron consultadas a los organismos, por ejemplo, ¿cuántos son? Eso fue algo que demoró mucho la aprobación, porque nos decían, oye, pero veamos cuántos son. Entonces la comisión pedía el informe, no lo entregaban, se seguía demorando, seguían sin entregarlo y el problema seguía latente. Informalmente en una llamada me comentaron que no pasaban los 1.000 o 1.500. Pero de nuevo, no se trata de cuántos son, si es 1 o 10.000. No es el concepto utilitarista de contar a cuánta gente perjudicas o a cuánta gente beneficias para en base a eso hacer una ley. Es una cuestión de hacer una ley que le otorga lo justo a quien se merece, que cada cual pueda obtenerle lo que le corresponde en virtud de su ser y de su obrar. Así que, señores colegas asambleístas, entiendo que el presidente abrirá el debate, tendrán ustedes las inquietudes, todas las críticas y las que lo apoyen, las anotaremos para el segundo debate dentro de la comisión e intentar regresar acá con la mayor cantidad de respuestas posibles, sabiendo igual que este proyecto es un proyecto justo,
que requieren los pensionistas y jubilados en general, y que lo único que vamos a hacer es garantizarles que reciban aquello que les corresponde. Muchísimas gracias, señor presidente. A usted, asambleísta Gómez, abrimos el debate.